Ayudar a clientes a lograr sus sueños migratorios no es solo un trabajo para mí, es una pasión. Le da propósito a mi práctica legal. Como inmigrante, sé lo importante que este proceso es no solo para la vida de una persona, sino para el futuro de una familia entera. Es por eso que al representarlo a usted estoy totalmente comprometido con su futuro. Le trataremos con el respeto que merece y le daremos nuestra completa atención merecida a su caso. Esto no es solo un eslogan, es mi garantía personal. Saludos, les habla el abogado Pablo Martínez. Hoy estoy acompañado de mi esposa Nelly Martínez y vamos a hablar de algunas preguntas que frecuentemente les hacen a Nelly como mi esposa para que yo la conteste. Buenas tardes. Pues sí, aquí estoy porque como esposa de Pablo, pues siempre recibo llamadas de personas que, bueno, que nos conocen a los dos y me llaman a mí haciéndome algunas preguntas que yo desde luego pues no puedo contestar, no soy abogada. Y una de las preguntas más frecuentes es acerca de casos, vamos a poner, ¿puedo hacer mi ciudadanía aún teniendo récords criminales? ¿Puedo solicitar la ciudadanía? Eso es una pregunta muy buena porque si usted tiene cualquier tipo de caso criminal, debe acudir a un abogado. ¿Por qué? Porque bajo las leyes de inmigración, aun casos que parecen menores estatales pueden tener consecuencias muy graves en cuanto a cómo la ley federal y la ley de inmigración la interpreta. Ok. Otra cosa es, ahora recientemente me llamó una persona y me dice, tengo muchos años viviendo con mi pareja, pero nunca nos hemos casado, no nos casamos. Él acaba de fallecer. ¿Cuáles serían? ¿Tú crees que yo puedo solicitar el seguro social? ¿Cómo queda mi situación legal? No supe realmente qué contestarle. Bueno, para la ley estatal, eso depende de cada estado. Cada estado es un poquito diferente en cuanto a eso. La mayoría, yo le diría que casi el 95% o más de los estados, si uno no está casado legalmente, yo hice un proceso civil, hice un proceso que la ley reconoce, que me casé, no estoy casado y no tengo los derechos de una persona que está casada. No es mi esposa legalmente. Hay algunos estados que es diferente. Usted debe acudir a un abogado en su estado, pero el 95% más de los estados dice que si yo no estoy casado formalmente, aunque tenga 20 años, 30 años, tenemos hijos juntos. Si mi esposo o mi esposa no me puso en su testamento, si mi esposo o mi esposa no me puso en los papeles de la casa, desafortunadamente no tengo derechos. Igual que para los beneficios federales como seguro social. Si mi estado no reconoce mi relación, que tengo 20 años juntos, como un matrimonio, desafortunadamente no lo es y no me darían derechos de seguro social. Ven ahí la importancia de casarse, o sea que mi futuro aquí está asegurado. Exactamente. Puedes morir en cualquier momento. Exactamente. Bueno, El matrimonio no es solamente un papel, eso es un contrato social, me da ciertos derechos, te da cierto derecho a ti y nos da cierta responsabilidad que el gobierno está dispuesto a reconocer. muy bien, interesante eso. Le da una cierta seguridad. Es bueno. Hay otra pregunta acerca, por ejemplo, en inmigración. Ahora las preguntas son bien comunes en casos de inmigración. Eh, Mi papá me pidió, pero murió en el proceso. ¿Puedo todavía yo llegar a los Estados Unidos legalmente? Otra muy buena pregunta. Desafortunadamente, en esos casos, uno tiene que pedir lo que se llama un humanitarian reinstatement. Por casos humanitarios, le tengo que pedir a inmigración que deje que otro familiar que califique tome la posición de mi papá. O sea, si también si era mi esposa o mis hijos que me pidieron, tengo que pedirle a inmigración que deje que otra persona tome mi espacio, tome el espacio de mi papá o de mi esposa o de mi hijo que me pidió para entonces seguir con el proceso. Desafortunadamente, esos permisos, esa posición que inmigración deja que otro familiar tome, no es de muy alta categoría, no le dan mucho énfasis y por lo tanto hay un periodo muy largo de espera
años de espera para que entonces inmigración vea ese caso. Oh, wow, es un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, Así es. yo espero que estas respuestas pues estén llegando a aquellas personas que me preguntaron, ya que yo particularmente no puedo contestarle. También hay otra pregunta, no sabía que esas cosas se podían hacer, pero alguien me pregunta, están en la República Dominicana, los abuelos son ciudadanos. ¿Puede una persona obtener la ciudadanía o la residencia a través de un abuelo ciudadano? Otra muy buena pregunta. Te están haciendo muy buenas preguntas que a la gente que te está comunicando y qué bueno que tú me lo estás haciendo a mí para que Bueno, tengan la yo estaba respuesta. pensando en estudiar para abogada yo también, para contestarle ahí mismo y cobrarle, claro está. Claro está, claro está. Pero hay algunas formas legalmente de que si mi abuelo era ciudadano, me pueda pasar la ciudadanía a mí. Pero mi papá o mi mamá también tuvo que haber sido ciudadano, excepto que no me Ah, puede pedir, porque, por ejemplo, para que mi papá, mi mamá pedirme, eran ciudadanos, o dame la ciudadanía a mí, tiene que haber residido en el país por cierto tiempo. Y sabemos que hay, por ejemplo, personas que se van, nacieron aquí y se van para su país de origen o del país de okey. origen de los padres y no residen en el país. Tuve un caso específicamente donde un señor tenía 4 hijos. Él nació en los Estados Unidos, pero él se fue de los Estados Unidos cuando tenía como 8 o 9 años. Así que él nunca vivió en el país de adulto. Su papá, el abuelo de los niños, era ciudadano, residió en el país. Por lo tanto, él pudo pasarle la ciudadanía directamente a los nietos porque el papá de los muchachos era ciudadano, pero no calificaba. Pero el abuelo, también ciudadano, sí calificaba y en ese caso le pudo dar la ciudadanía a los 4 hijos que nacieron todos en la República Dominicana. No, no es solamente República Dominicana, claro está, cualquier país, ¿Qué país? pero ese es el proceso. El abuelo, si el papá es ciudadano o la mamá, pero no califica para dar la ciudadanía, el abuelo sí le puede dar la ciudadanía. Y ya esto es una pregunta de mi parte, me quedé con la curiosidad. ¿Cuántos años tiene que haber vivido el papá ciudadano en el país para que pueda entonces el hijo poder ser elegible, ya sea de parte del abuelo o del papá? ¿Cuántos son los años? Bueno, después de los 16 años, tiene que haber vivido en los Estados Unidos 5 años. Comprobar que después que fue ciudadano y tenía 16 años, vivió en los Estados Unidos 5 años. Desafortunadamente, Oh, en wow. este caso, el señor, el papá, a los 8 o 9 años se fue para la República Dominicana, no vivió aquí antes de los 16 años, ni siquiera un año, así que él no pudo hacerlo, pero el abuelo fue adulto, hizo su ciudadanía ya como adulto, vivió en los Estados Unidos como 10 años después que se hizo ciudadano, tenía la prueba de que él se hizo ciudadano después de los 16 años, de que tenía más de 10 años como residente, así que él pudo pasarle la ciudadanía a los nietos. Oh, bueno, interesante, o sea que hay una puerta abierta. Definitivamente hay una puerta abierta, es Ok. una puerta estrecha, hay que saber la ley y hay que tenerlo bien documentado, pero sí hay una puerta abierta. Okey, okey. Bueno, Pablo, hay otra pregunta que parece simple, pero esa sí que me la preguntan, muy frecuentemente. Tú sabes cómo es que muchas personas ya quieren hacer su ciudadanía, ¿y qué tiempo deben de haber estado viviendo aquí en el país para que puedan tomar el examen en su idioma? Muy buena pregunta también. Hay 2 requisitos, tanto de edad como de tiempo como residente. Si usted tiene 50 años y 20 años como residente, le hacen su examen en su idioma. Hacen las preguntas civiles de historia, ese tipo de cosas y de política, y se lo hacen en su idioma. Y también la entrevista es en su idioma, contesta todo en su idioma. Si tiene 55 años y 15 años de residente, también le hacen su examen en su idioma, le hacen todas las preguntas y todas las contestas suyas pueden ser en su idioma, tiene derecho a tener un intérprete. Si Oh. tiene 65 años o más y tiene 20 años de residente, le hacen la entrevista en su idioma y también le hacen un examen civil sobre las preguntas políticas, de historia,
más simple por la edad. Le hacen muy pocas preguntas y las preguntas son de las más sencillas que tienen en su lista. Bueno, o sea que la vejez también tiene sus ventajas. Claro que tiene sus Qué ventajas. bueno. Y Pablo, vamos ahora mismo con el tema de inmigración, las deportaciones y esas cosas. Hay personas que tienen propiedades aquí y tienen el temor de ser deportados. ¿Y qué pasarían con las propiedades aquí de una persona que es deportada a su país? Lo primero que deben hacer es tener una persona, claro está, que se encargue de su propiedad, porque no pierden su propiedad, no pierden su derecho sobre su propiedad es suya. Y si la siguen pagando, o si ya no tienen hipoteca y siguen pagando sus impuestos, su propiedad es suya. Pero claro está, necesitan a alguien aquí que se encargue de eso. Yo no pierdo esos derechos, aún me deporten, yo no pierdo derechos sobre mi propiedad, sigue siendo mía. Lo que tengo que hacer es arreglos, por ejemplo, de seguir haciendo el pago, de alguien que se encargue con el gobierno si ya no la debo y tengo que pagar impuestos, la tengo que asegurar, ese tipo de cosas, porque el ser deportado no me quita ningún tipo de derecho sobre las propiedades que yo tenga, siempre y cuando la deportación mía fue por cosas civiles y no fue por ningún tipo de crimen que puedan decir que yo obtuve mi propiedad ilícitamente. Yo trabajé, obtuve mi propiedad, la propiedad sigue siendo mía. También la puedo vender, eso Ah, también bueno. la puedo vender y tengo que pagar impuestos sobre la venta, pero también la puedo vender y llevar mi dinero conmigo a mi país. Bueno, eso me abre a mí a otra pregunta, porque, ok, tú dices que se puede buscar una persona aquí que se haga cargo de de esa propiedad, ¿verdad? De pagar los taxes y ese tipo de cosas, o de cobrarle una renta. ¿Y cómo? Porque mira, hoy en día es bien delicado en quién tú vas a confiar. Y tú sabes muy bien que aquí han habido casos hemos escuchado de casos de, oh, pero es que yo le di ese dinero a mi primo para cuando yo llegara aquí, o mi hermano estaba manejando esto y ahora dice que yo no le di nada. Ese tipo como de cosas dan un poco de temor. ¿Qué sería lo más seguro para una persona que no va a estar en el país, que a quien deje a cargo, luego no le salga con una historia de esa y que él pierda sus cosas o ella? Lo mejor es entonces ponerlo en manos de un profesional que tenga una licencia en la línea, que tenga una organización a quien responderle profesionalmente, tanto por el dinero que pongan en sus manos como la propiedad que pongan en sus manos. Un abogado tiene ese tipo de licencia. Un agente de bienes raíces también tiene una licencia y es responsable a una organización y al gobierno también por su licencia y por lo que hace con las propiedades de terceras personas, de clientes. Así que debe Ok. buscar un abogado, un experto en bienes raíces que tenga licencia y así es responsable y tiene alguien siempre que sabe que hay una licencia, el gobierno lo monitorea y tiene que darle cuenta no solamente al cliente, sino a una fuente segura como el gobierno si hace cualquier cosa indebida con tu propiedad. Ok, ok, me parece muy interesante. Así que aquellos amigos que tienen preguntas, esta idea surgió de aquellos saben quiénes son, por la persona que me llaman a mí a hacerme esas preguntas. Entonces, pues yo les invito a que en cualquier momento llamen a Pablo, que él es el especializado en esas áreas, aunque no quiere decir eso que no me puedan llamar. Cada quien sabe que con mucho gusto siempre puedo más o menos preguntarle a Pablo y ese tipo de cosas. Así es que bueno, a la orden, estamos aquí está Pablo para servirle a la comunidad hispana en general. Exactamente, así que acuérdese, si tiene preguntas, llámeme 813-231-0138, denle un like y suscríbase a mi canal. Y como siempre, Pablo Martínez, abogado serio para casos serios. Ayudar a clientes a lograr sus sueños migratorios no es solo un trabajo para mí, es una pasión. Le da propósito a mi práctica legal. Como inmigrante, sé lo importante que este proceso es no solo para la vida de una persona, sino para el futuro de una familia entera. Es por eso que al representarlo a usted estoy totalmente comprometido con su futuro. Le trataremos con el respeto que merece y le daremos nuestra completa atención merecida a su caso.
Esto no es solo un eslogan, es mi garantía personal.